¿Cómo están, amigos? Bueno, hoy vamos a hablar de 10 cosas que tienes que saber si te quieres mudar a Dubái o piensas venirte a Dubái en diciembre 2025 o enero 2026. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Martínez, yo soy mexicano, tengo aproximadamente ya, un par de meses aquí en Dubái y les quiero contar cómo realmente es la vida aquí en Dubái, cuáles son los problemas con los que te vas a enfrentar una vez llegando aquí como latino, cuáles son los beneficios, cuáles son algunos problemitas que te puedes encontrar. Entonces, quédate al final del video y te voy a explicar sobre todo. Lo primero que vamos a ver, pues como todos, es la llegada. ¿Qué fue lo primero que sentiste llegar a Dubái? Pues miren, realmente desde que vas llegando, tu primera impresión como latino, pues desde que vas llegando en el avión, prácticamente vas viendo la ciudad, que está padrísima, ¿no? Sus rascacielos, ves los diferentes proyectos que están, pues lo que es la playa, como la Pal Jumeirah, ves el hotel, el Burj Al Arab, que prácticamente pues desde los cielos se ve padrísimo, ¿no? Y toda la ciudad bien alumbrada y todo. Entonces, desde que llegas es impactante. Una vez que ya aterrizaste y empiezas o estás en el aeropuerto, vas a ver prácticamente hasta cómo realmente empiezas a ver el lujo y la diferencia entre aeropuertos de diferentes lugares del mundo, tanto en México, Europa y aquí en Medio Oriente. Entonces yo llegué en lo particular en el de Dubái, entonces está padrísimo, todos sus acabados, sus bandas para recibir el equipaje, los baños, sus elevadores, prácticamente todo. Entonces ahí empiezas a ver tú totalmente la diferencia o el por qué Dubái es una de las ciudades más lujosas o sí prácticamente más lujosas del mundo y que pues tienen de lo mejor para prácticamente el turismo. Entonces desde que tú llegas vas a sentir luego el cambio, y al salir del aeropuerto de igual manera vas a empezar a ver los carros de lujo, que es algo muy impactante aquí, que normalmente en Latinoamérica no lo vemos tan seguido. De hecho, incluso en Europa, me ha tocado estar por Europa, no lo he visto tan común o tan seguido como es aquí en Dubái. Entonces cuando llegues totalmente te va a impactar. Entonces es lo primero que vas a empezar a notar, la diferencia de tanto en edificios, en carros, en lujo, todo lo que es Dubái y Abu Dhabi, padrísimo. Entonces, y otra cosa es muy importante, que una vez llegando aquí todo es en inglés. Normalmente hay diferentes nacionalidades, hay mucho hindú, hay mucho de Pakistán, pero realmente aquí el idioma principal, el local, es árabe, pero el idioma que predomina para trabajo, para turismo, para cualquier área es el inglés. Entonces te recomiendo mucho que al menos si te quieres venir a lo que es vivir a Dubái, tienes que practicar ahí para que no te cueste poder entablar conversación con las diferentes áreas, desde que llegas al aeropuerto, un restaurante, algún hotel, algún Airbnb, o si vas a rentar por mes. Entonces yo creo que sí es algo muy importante que tienes que considerar si tú piensas mudarte a vivir aquí a Dubái. El impacto más fuerte que realmente vimos aquí fue cuando realmente no es lo mismo llegar a Dubái de vacaciones que ya vivir aquí en Dubái. Es totalmente, te cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Porque pues cuando tú vienes de vacaciones, que me tocó venir anteriormente de vacaciones, todo padrísimo, los hoteles, ves los grandes edificios, pasas por normalmente la carretera principal, siempre vas a ver pues las llenas de edificios padrísimos, rascacielos, el Museo del Futuro. Entonces como turista está increíble, padrísimo, una experiencia que sí tienes que vivirla. Entonces es algo padrísimo, pero como residente, ¿no? Ya al llegar pues a vivir aquí, realmente yo al principio, por ejemplo, mi primer impacto fue como que sentía que la ciudad me comía, literal, ¿no? Porque pues de la parte que soy de México, del sur de México, pues normalmente no vemos este tipo de construcción, ¿no? Allá es un poquito máximo 5 o 6 pisos, también porque es un lugar sísmico, pero normalmente no vemos edificios tan grandes. Entonces cuando tú llegas a una ciudad que está avanzado totalmente en muchos aspectos, tecnología,
en construcción, aquí tienen muchos récords mundiales de diferentes cosas, entonces es totalmente impactante eso y sientes que te traga la ciudad, ¿no? Los primeros días, o sea, al llegar, dónde voy a vivir, dónde voy a rentar, entonces pues realmente de primer impacto sí como que vas a sentir la diferencia o vas a sentir un poquito, te vas a sentir como presionado, podríamos decir, en ese aspecto, pero poquito a poquito pues ya te vas adaptando a todo, a las reglas de Dubái, por ejemplo, a cómo moverte, qué comer, los lugares más económicos, prácticamente pues vas conociendo de todo. Entonces, realmente, como les digo, esto es algo muy padre, pero ya una vez estando aquí, te vas a encontrar con algunas dificultades que poco a poco en el camino pues vas a ir descubriendo cómo. Yo también aquí te voy a ayudar para darte unos tips si tu idea es venirte aquí a Dubái. Lo 3 es cómo te moviste al principio. Realmente los primeros días tomamos un taxi que es económico, pero realmente si ya te vas a mudar aquí, yo en lo personal te recomiendo que rentes un carro. Aquí los carros son bastante económicos. Por ejemplo, yo en lo particular renté uno pequeñito, es un Kia para 4 personas, súper cómodo. Entonces al mes, con seguros incluidos y con depósito, pagué aproximadamente $500, como $600 con todo el depósito. Entonces es muy bueno. Los primeros 3-4 días me moví en taxi, pero vi que sí superaba normalmente la cifra de tal vez, no sé, $50, 60, $70, dependiendo a dónde te quieres mover. Entonces yo en lo particular recomendaría que tomes o rentes un auto, ¿no? En lo que también te empiezas a mover el metro, porque pues tienes que saber dónde bajarte, a dónde vas, dónde tomarlo. Prácticamente en los primeros días yo en lo personal renté un carro y he platicado con algunos otros latinos y también creo que es lo primero y te va a ayudar mucho rentar un carrito, conoces un poquito la ciudad y poco a poco ya te vas adaptando, ¿no? Si tomas un taxi, si tomas el metro o si tal vez rentas, aquí hay muchas de las que son tipo, como le podríamos decir, motos, pero pequeñas para poder moverte durante toda la ciudad. Entonces, en lo personal, te recomiendo rentar un carrito y si no, pues ya ver cómo moverte en el metro. El 4, la alimentación en los primeros días. Como todo, nosotros como latinos, especialmente en México, estamos acostumbrados mucho a la tortilla, ¿no? Que normalmente sabemos que los tacos allá en México es, o sea, literal, los tacos son de México. En cualquier otro lado de que te muevas no va a ser tan común. Entonces, aquí al llegar, por ejemplo, yo los primeros días me costó un poquito encontrar un tipo de tortilla, porque realmente aquí tortilla de la que conocemos en México, pues no hay de la pequeñita, de maíz. Entonces fue algo que yo al principio como que ahí me costó un poquito. Empezamos a conocer los diferentes áreas aquí para comer. Y por ejemplo los malls, nosotros fuimos al principio a unos malls ahí. Obviamente ibas a encontrar de todos los precios, de todos los restaurantes. Entonces te recomiendo tal vez ir uno o dos porque pues los precios sí están un poquito más altos que cualquier otra área, obviamente porque es para el turismo. Todos los restaurantes ahí normalmente en el mall de Dubai, que es el mall más grande del mundo, que es donde está el Burj Khalifa, las fuentes del Burj Khalifa, ahí pues normalmente es más caro. Entonces hay una área especialmente dentro del mall que puedes comer un poquito más económico, pero aún así sigue siendo caro. Entonces pues yo te recomiendo tal vez meterte a algún mercadito que es más barato. Y eso sí, si no comes picante, nosotros como mexicanos estamos acostumbrados al picante, pero aquí realmente supera eso. Yo en lo personal no como tanto, entonces en algunas comidas pedí picante, pero sí lo sentí mucho. Entonces es algo que aquí normalmente la comida está muy condimentada, sí lo sentí. Hay mucha gente aquí de India y de Pakistán, entonces la comida como tal está muy arraigada o ellos influyen mucho en el tema de la comida. Hay muchas especies, está muy condimentado, entonces pues yo te recomiendo que cuando pidas checa si es picante o no, porque si no comes nada de picante realmente te va a costar un poquito. Entonces tienes que especificar mucho en los restaurantes que es
con picante o sin picante, porque si no, si siempre te lo sirven normalmente aquí, por lo que vi, que comen mucho arroz y mucho picante. Entonces es algo que tú tienes que considerar y sí explicárselo a la hora de pedir para poder pues, prácticamente aprovechar la comida, porque si no, yo creo que en una o dos ocasiones tuvimos que dejar parte de porque pues estaba muy picante. Entonces es algo que tienes que considerar cuando vayas a comer. Es un punto muy importante y de ahí en fuera pues hay comida muy variada de diferentes lados, hay mucha comida china, porque pues de hecho aquí incluso vas a ver a mucha gente de China, Japón, toda esa parte de allá, mucho hindú, mucho Pakistán, pues realmente son lo que más está más cerca, más conectado y viene mucha gente a trabajar. Entonces hay comida de todo tipo, pero en lo particular hemos visto más de cocina de la India, que le digo influye mucho, ¿no? Entonces de ahí en fuera pues vas a encontrar de todo un poquito. Te trato de recomendar irte a los mercaditos, ahí vas a encontrar cosas bastante económicas y pues los más caros son los malls y los restaurantes. Vamos al punto 5. Por ejemplo, al inicio, ¿dónde fue que yo me quedé? Yo al principio, cuando llegamos aquí, rentamos un pequeño hotel. También chécate, yo te recomiendo que si ya tienes planeado venirte para acá, que cheques en las diferentes plataformas, encuentras en buen precio. Yo en lo particular lo hago ahí con una que tengo con Booking, entonces me dio muy buen precio los primeros días. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por ejemplo, normalmente cuando vienes para acá te mandan fotos, como en cualquier lugar, de los departamentos, de los estudios. Entonces, pero al llegar aquí es totalmente otra realidad. Entonces, conocido, no me pasó en lo particular. Unos momentos después. Bueno, como les decía, en el tema del arrendamiento, yo les recomiendo que lleguen aquí, por ejemplo, rentes 1 o 2 o 3 días algún Airbnb, algún hotel económico y con las personas que te contactan o con las que tienes relación y te están ayudando para moverte, que esos días de inmediato vayas a ver las diferentes departamentos, estudios que tienen para poder rentar algo que te guste, algo que esté cómodo, algo sí tengo que decírselos. Aquí la renta es bastante cara, ¿no? Es algo que yo en lo particular no lo contemplé, pero por ejemplo normalmente en América, en particular como les digo, yo estoy en México, sabemos que son contratos a veces de 6 meses, un año, pero por ejemplo estamos acostumbrados a pagar la mensualidad. Obviamente a muchas personas y es común un depósito, pero aquí acostumbran un depósito y aparte una comisión. ¿Por qué? Porque normalmente los agentes que tienen a cargo los departamentos, los estudios, ellos pues son comisionistas y ellos realmente trabajan de eso. Por ejemplo, si tuve que comprar algún SIM y cómo me fue, pues miren, realmente al llegar al aeropuerto te van a dar un pequeño SIM. En lo particular agradezco mucho que pues, la empresa o el gobierno, no sé exactamente quién son los que te lo dan, es un chip para que tengas solamente 10 gigas, pero realmente aquí el internet es bastante caro. Puedes utilizar ese chip que te lo dan físico para que puedas contactarte llegando luego a tu familiar o pues tener en contacto luego y pues con ese mismo chip en los centros comerciales puedes recargarlo. Pero ya que estés aquí, yo te recomiendo una compañía que se llama Etisalat, que es una compañía de teléfono que es bastante buena, sus precios son bastante accesibles, entonces normalmente la que más se utiliza aquí. Si quieres utilizar la que te dan en el aeropuerto, perfecto. Si no, pues ya puedes cambiar y para que puedas tener aquí, porque realmente si vienes de turista son muy caros los datos. Eso sí, te doy un consejo ahí, un pequeño tips. Cada vez que tú llegues a algún tipo de mall o alguna atracción turística, tienen ellos normalmente wifi. Regístrate, normalmente te piden el número de teléfono, tu correo electrónico, tu nombre y te registras para que puedas ahorrarte los más datos posibles, porque a mí en lo particular cuando yo vine por primera vez aquí a Dubai, activé mis datos y no olvídate, mi cuenta en México en esos días que estuve por aquí se elevó normalmente 5 o 6 veces más a lo que pago normalmente por mensualidad. Entonces te recomiendo que trates de usar el internet
aquí en las diferentes áreas que Dubái te ofrece, como los malls o las diferentes atracciones. ¿Ok? Entonces, porque si no, si se te sale un poquito, pues sale bastante caro. Entonces, vámonos, ese es otro punto que quiero tocar. Vámonos al punto número 7, que es dineros y gastos. Como les digo, el gasto inicial o el que yo no esperaba que fuera tanto, fuera el del arriendo, ¿no? Que ese la verdad sí se te sale bastante. Entonces tienes que considerar si vienes solo, normalmente aquí hay algunos grupos, o con la persona, como te vuelvo a repetir, que contactaste tu visado, dile que te pueda ayudar si no traes todo el capital, para poder meterte tal vez con una o dos personas más, que normalmente también aquí mucha gente lo busca así, para poderse ahorrar o compartir la renta y poder solventar, ¿no? Y una vez que estés instalado, que estés trabajando bien estable, pues ya puedes moverte, puedes encontrar algo más cómodo, pero de inicio sí también te recomiendo eso. Algo que está padrísimo y que, como les vuelvo a repetir, vale la pena es rentar un coche, es la gasolina. Créanme que la gasolina aquí es súper económica. Entonces, por ejemplo, yo el carrito, como les digo, es un 4 cilindros, motor 1.8. Ese carro yo lo llenaba con 500 pesos, los 25 dólares americanos. Entonces, créanme que eso sí, está padrísimo. La gasolina aquí está su mejor precio, y por eso no tienes que preocuparte. Y si tú rentas un carrito, te rinde lo mismo que en cualquier otro lado, pero pues obviamente que aquí la gasolina es mucho más barato. Es algo que también pues está muy bueno por aquí, que me gustó mucho, ¿no? Pues miren, realmente, como saben, o si no, pues les comento, aquí por ejemplo, hasta donde yo sé ahorita, solamente hay dos religiones, los musulmanes y el cristianismo. No me quiero meter mucho en este tema, pero les explico rapidito. El tema del cristianismo es porque pues muchos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que en lo particular, yo en lo particular tengo esa creencia, y creo que en México también creemos en eso. Y el musulmán, ellos aún no creen, ellos siguen esperando al Mesías y siguen alabando a Dios. Eso sí, tienen por ejemplo, ellos sí tienen todo el tiempo sus oraciones como deben ser, a cierto horario, ciertas oraciones durante el día, sus días de descanso. Entonces, en ese aspecto ellos están muy culturizados, podríamos decir, o en el tema de su religión, pues sí que lo llevan como al pie de la letra. Pues miren, como les digo, los primeros días es impactante todo, al ver rascacielos, carros de super lujo. O sea, haz de cuenta, en cada avenida tú vas a ver carros. No necesitas ir exactamente a un evento especial para poder ver los carros que normalmente en América o en cualquier otro lado del mundo es difícil ver. Rolls Royce, Lamborghinis, Ferraris, McLaren, Bugattis. He visto muy pocos, pero sí hay. Entonces, la G, por ejemplo, la 63 aquí, que creo que es una de las camionetas favoritas de los árabes o de la gente que está aquí, porque pues es un muy buen 4x4. Entonces aquí lo vas a ver muy común. Es algo que cuando llegas te impacta totalmente. Entonces es padrísimo esa sensación de que ver cómo la ciudad ha avanzado, sus desarrollos, sus diferentes pues el Burj Khalifa es una construcción que hasta la fecha es el más alto del mundo. Tiene su récord mundial, más bien, de ser el edificio más alto del mundo. Está, por ejemplo, el anillo más grande del mundo, el hotel más caro del mundo. Entonces hay varias cosas aquí en Dubái en las cuales tú, cuando llegas, te impactan y que también te emocionan, y dices, bueno, si la gente ha podido llegar ahí, ¿por qué yo no? Casas, por ejemplo, mansiones padrísimas en los diferentes desarrollos. Entonces hay muchas cosas aquí que cuando llegas te impactan, te motivan. A veces te pueden un poquito que sentir chiquitito al lado de esto, porque realmente, como les digo, aquí es otro mundo, es una ciudad de primer mundo. Entonces está padrísimo. Miren, en lo particular, creo que resumiendo todo, algo que sí tienen que considerar mucho, y que se los digo ahorita, porque ustedes quieren venirse a mudar a Dubái, como les digo, ya vivir aquí, va a ser la renta.
¿no? Es algo que tienes que considerar desde un principio, porque si no, sí se te va a complicar mucho. Por ejemplo, ahorita que es diciembre, los hoteles suben, todo está más caro en cualquier parte del mundo, normalmente pasa esto. Pero sí tienes que considerar la renta. Y otra, por favor, no vengas a Dubái sin tu visado de trabajo o sin tu Emirates ID. ¿Por qué? Porque difícilmente vas a encontrar un trabajo aquí en Dubái. Entonces, si quieres venir a trabajar, es mejor que ya tengas tu visado listo, tu Emirates ID, para que tú entres aquí cuando llegues a Dubái con tu Emirates ID y puedas empezar a ir a las diferentes compañías a buscar trabajo y te puedan dar un trabajo fácilmente. Entonces, amigo, muchísimas gracias. Recuerden suscribirse, darle like a este canal y nos estamos viendo. Excelente día. Miren, señores, este es el tour del Racer, padrísima experiencia. Aquí, como pueden ver, está lleno de cuatrimotos, Racer. Entonces, es una experiencia padrísima que tienen que vivirla.